Hola, ¿cómo están? Espero que se le estén pasando de maravilla. Yo soy Marco García, bienvenidos de nuevo a iQuímica. En este video vamos a resolver un problema en donde se nos pide determinar la concentración de una solución que fue preparada a partir de un soluto impuro y que además se encontraba como soluto hidratado. Vamos con el video. Una solución de cloruro de fierro se prepara con 158.6 gramos de la sal. Sin embargo, la sal contiene 85% de pureza, siendo el resto impurezas insolubles. Si el cloruro de fierro se encuentra como cloruro de fierro trihidratado y la densidad de la solución se puede estimar en 1.39 gramos por cada mililitro, determine: Inciso A: la cantidad de agua que se necesitó para preparar la solución. Inciso B: la molalidad de la solución resultante. Inciso C: la fracción masa y el porciento masa de la solución. Nota: el volumen de solución que se preparó fue de 1 litro. Ya que leímos el problema, vamos a colocar los datos. Para comenzar, tenemos que la masa de sal que se utilizó para preparar esta solución tiene un valor de 158.6 gramos. La pureza de esa sal es igual al 85%. El reactivo de cloruro férrico o cloruro de fierro 3 se encuentra como cloruro férrico trihidratado. Eso quiere decir que la molécula la podemos expresar como FeCl3 con 3 moléculas de agua. La densidad de la solución es igual a 1.39 gramos por cada mililitro. Como último dato, se nos da que el volumen de solución que se preparó es igual a 1 litro. Ya conocemos entonces los datos que se nos da en el problema. Vamos a poner las cosas que nosotros tenemos que calcular. Las cosas que hay que calcular como un inciso A es el volumen de agua o la cantidad de agua que se necesitó para preparar esa solución. Como un inciso B, se nos pide determinar la molalidad de esa solución. Y por último, se nos pide la fracción masa de nuestro soluto en la solución, así como el porciento masa del soluto en esa solución. Vamos a comenzar dándole solución al primer inciso. ¿Cómo comenzamos este problema? En este problema se nos pide determinar el volumen de agua que fue necesario para preparar dicha solución. Para empezar, nosotros tenemos que determinar la cantidad de cloruro férrico o cloruro de fierro 3 que se tienen en 158.6 gramos de esta sal. Primero hay que contemplar la pureza y después tendremos que contemplar el factor de hidratación. ¿Y todo eso para qué? Lo que tenemos que hacer es basarnos en la siguiente igualdad. Nosotros desde el comienzo habíamos visto que la masa de una solución es igual a la masa del soluto más la masa del solvente, o en este caso es agua. Si eso es cierto, a partir de esta ecuación podemos determinar la masa de solvente, o en este caso la masa de agua. Si nosotros despejamos, tenemos que la masa de solvente es igual a la masa de solución menos la masa de soluto. Y ya determinamos la igualdad que nos permite encontrar la cantidad de agua necesaria para preparar esa solución. En este caso es 1 litro de solución. Sin embargo, el problema reside en que nosotros necesitamos encontrar la masa de soluto y también la masa de solución. ¿Cómo lo hacemos?
Para determinar la masa de soluto, nosotros tendremos que hacer el siguiente análisis. Primero, esta masa de soluto, ¿dónde está contenida? Está contenida en estos 158.6 gramos de la sal. Por sal nos referimos al cloruro férrico trihidratado que se encuentra al 85%. Entonces, vamos a determinar cuál es la cantidad de cloruro férrico trihidratado que tenemos en estos 158.6 gramos de sal. En problemas anteriores habíamos dicho que la pureza de un reactivo es igual al porciento masa de nuestro soluto en el reactivo. En este caso, como la pureza se refiere al cloruro férrico trihidratado, entonces este porciento en masa será del soluto hidratado, toda esta molécula. Esto quiere decir que esto va a ser igual a la masa de nuestro soluto hidratado dividido entre la masa de la sal, y esto multiplicado por 100. Aquí aparece un dato que se nos da en el problema, que es la masa de la sal. Podemos despejar entonces la masa de soluto hidratado. La masa de soluto hidratado será igual, esta masa de sal está dividiendo, pasará multiplicando, la masa de sal multiplicado por el porciento en masa del soluto hidratado, y todo esto dividido entre 100. Y con eso encontramos la masa de soluto hidratado o la masa de cloruro férrico trihidratado. Vamos a sustituir los datos. La masa de soluto hidratado será igual a 158.6 gramos que multiplica a 85 dividido entre 100. ¿Qué unidades va a tener esa masa de soluto hidratado? Pues tendrá las unidades de la masa de la sal, que es en gramos. ¿Cuánto nos da entonces ese resultado? Esto nos da un valor de 134.81 gramos. En 158.6 gramos de reactivo o de sal de cloruro férrico trihidratado con una pureza del 85%, existe 134.81 gramos de cloruro férrico trihidratado. ¿Y el resto qué será? El resto serán impurezas insolubles. Por lo tanto, ya tenemos la masa de soluto hidratado. Pero no queremos la masa de soluto hidratado, necesitamos la masa de soluto sin hidratar o soluto sin agua. Para eso vamos a recurrir al factor de hidratación. El factor de hidratación era igual al peso molecular de nuestro soluto dividido entre el peso molecular de nuestro soluto hidratado. El peso molecular del soluto será simplemente el cloruro férrico, y el peso molecular del soluto hidratado será toda la molécula, incluyendo estas 3 moléculas de agua. Pero también habíamos dicho que este factor de hidratación lo podemos ver como la masa de nuestro soluto dividido entre la masa de nuestro soluto hidratado. Si nosotros tomamos simplemente esta parte e ignoramos esta parte, podemos obtener la masa de soluto, que es precisamente la masa que nosotros estamos necesitando. Pero para ello necesitamos primero determinar el factor de hidratación, y eso lo logramos gracias a los pesos moleculares. Vamos a determinar entonces el factor de hidratación. El peso molecular para nuestro soluto será igual a la suma de los pesos atómicos. En este caso, como es el peso molecular del soluto sin agua, entonces vamos a ignorar estas 3 moléculas de agua. El peso atómico del fierro lo vamos a expresar con un valor de 56.
más el cloro lo interpretamos con un valor de 35,5. Pero recuerden que hay 3 cloros, por lo tanto hay que multiplicar por 3. ¿Cuánto nos da entonces el valor del peso molecular del soluto sin contemplar al agua? Nos da un valor de 162,5 gramos por cada mol. Y ya tenemos el peso molecular de nuestro soluto. El peso molecular de nuestro soluto hidratado será igual a ¿qué cosas? Será igual al peso molecular de nuestro soluto más el peso molecular del agua multiplicado por el número de veces que esté el agua. Eso quiere decir que será 162,5 más el peso molecular del agua multiplicado por el número de veces que esté el agua. En este caso serán 3 veces. ¿Cuánto nos da entonces el peso molecular de nuestro soluto hidratado? Eso nos da un valor de 216,5 gramos por cada mol. Y ya determinamos los pesos moleculares necesarios para obtener el factor de hidratación. Vamos a calcular ese factor de hidratación. El factor de hidratación será igual a 162,5 entre 216,5. ¿Cuánto nos da ese valor? Nos da un valor de 0.75057. Ya conocemos entonces el factor de hidratación. Vamos a determinar la masa de nuestro soluto. ¿Cómo nos quedará? Pues simplemente esta masa de soluto hidratado pasará multiplicando al factor de hidratación. Masa de soluto será igual a la masa de soluto hidratado multiplicado por el factor de hidratación. Sustituyendo los datos tenemos que la masa de soluto es igual a 134,81 gramos multiplicado por 0.75057. ¿Cuánto nos da la masa de soluto sin contemplar al agua? La masa de soluto sin contemplar al agua nos da un valor de 101,184 gramos. Y ya determinamos la masa de soluto. Ya tenemos entonces la masa de soluto. ¿Qué nos hace falta? La masa de solución. ¿Cómo determinamos la masa de solución? La masa de solución la podemos determinar a partir de la densidad de la solución. Nosotros sabemos que la densidad de la solución es igual a la masa de solución dividido entre el volumen de solución. La densidad de la solución es un dato que nos proporciona el problema y el volumen de solución también es un dato que nos proporciona el problema. Por lo tanto, podemos despejar la masa de solución. La masa de solución será igual a la densidad de la solución multiplicado por el volumen de solución. Vamos a sustituir datos. La densidad de la solución es 1.39 gramos por cada mililitro y esto lo vamos a multiplicar por el volumen de solución, que serán 1000 mililitros. Recuerden que un litro equivale a 1000 mililitros. ¿Cuánto nos da entonces la masa de la solución? Mililitro y mililitro nos da la unidad y nos queda un valor de 1390 gramos. Y ya conocemos la masa de solución. Vamos a determinar la masa de solvente. La masa de solvente será igual a la masa de solución, 1390 gramos, menos la masa de soluto, que serán 101.184 gramos. ¿Cuánto nos da entonces la masa de solvente?
nos da un valor de 1288.816 gramos. Y ya tenemos la masa de solvente. Hasta este punto podríamos decir que esto es igual al volumen de agua que se necesitó para preparar la solución. Pero eso no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque esta masa de solución ya contempla a la masa de soluto, pero también contempla a la masa de agua que tiene ese soluto. Habíamos dicho que para impurezas solubles sí se consideraban como parte de la solución, porque éstas se podían disolver. Sin embargo, para impurezas insolubles no se consideraban parte de la solución, porque éstas no podían disolverse en el solvente. Por lo tanto, nosotros eliminamos esas impurezas al momento de sacar ese soluto hidratado. En este caso, la masa de solvente estará compuesta por la masa de agua que se necesitó añadir para preparar la solución, pero también la masa de agua que contiene nuestro soluto hidratado. Es decir, nosotros necesitamos saber cuánta agua trae nuestro soluto hidratado. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente nosotros decimos que la masa de soluto hidratado es igual a ¿qué cosas? ¿De qué está compuesto el soluto hidratado? Está compuesto por cloruro férrico y por agua. Por lo tanto, podemos decir que es la masa de soluto más la masa de agua en el soluto hidratado. Es decir, la masa de agua que está contenida en este soluto. Si se dan cuenta, la masa de soluto hidratado ya lo conocemos y la masa de soluto también la conocemos. ¿Cómo nos quedará? Nos quedará de la siguiente forma. Masa de agua en el soluto hidratado será igual a la masa de soluto hidratado menos la masa de soluto. Vamos a sustituir los datos. Masa de agua en el soluto hidratado será igual a la masa de soluto hidratado, 134.81 gramos, menos 101.184 gramos. Y ya podemos obtener la masa de agua que contiene este cloruro férrico trihidratado. La masa de agua en el soluto hidratado será igual a 33.626 gramos. Y ya conocemos la masa de agua que tiene nuestro soluto hidratado. Vamos a interpretarlo de esta forma. En 134.81 gramos de soluto hidratado existen 101.184 gramos de soluto, es decir, simplemente el cloruro férrico. Y además tendrá 33.626 gramos de agua, es decir, esta parte. Y con eso encontramos la masa de agua que hay en el soluto hidratado. Ya podemos determinar la masa de agua que fue necesaria para preparar la solución. Vamos a despejar esta masa de agua. ¿Cómo nos quedará? Será la masa de agua que se necesitó para preparar la solución es igual a la masa de solvente menos la masa de agua en el soluto hidratado. La masa de agua que se necesitó para preparar la solución es igual a 1288.816 gramos menos la masa de agua que ya contenía nuestro soluto, que es igual a 33.626 gramos. ¿Cuánto nos da
la masa de agua necesaria para preparar la solución. Nos da un valor de 1255.19 gramos. Y ya determinamos la masa de agua que fue necesaria para disolver estos 134.81 gramos de soluto hidratado para darnos 1 litro de solución. Pero nosotros no necesitamos la masa de agua, necesitamos el volumen de agua. ¿Cómo determinamos el volumen de agua? Para casos prácticos, nosotros decimos que la densidad del agua es igual a la masa de agua entre el volumen de agua. Y ese valor de la densidad lo vamos a interpretar como 1. ¿Un qué? 1 gramo por cada mililitro. Esta relación nos dice que por cada gramo de agua hay 1 mililitro de agua también. Por lo tanto, el volumen de agua será igual a la masa de agua. Estos 1255.19 gramos de agua los podemos ver como si fueran 1255.19 mililitros de agua, gracias a la densidad. Y con esto le damos solución al inciso A. Vamos con el inciso B. Ya que calculamos el volumen de agua necesario para preparar 1 litro de solución a partir de soluto hidratado e impuro, vamos a determinar la molalidad de esa solución. ¿Cómo lo hacemos? Primero hay que escribir la fórmula de la molalidad. La molalidad nos dice que es igual a la masa de nuestro soluto dividido entre el peso molecular de nuestro soluto, y todo eso multiplicado por la masa de solvente expresada en kilogramos. Nosotros ya tenemos la masa de solvente, tenemos el peso molecular de nuestro soluto y la masa de nuestro soluto. Vamos a determinar entonces a la molalidad. La molalidad será igual a 101.184 gramos dividido entre el peso molecular de nuestro soluto. Del inciso anterior, el peso molecular tenía un valor de 162.5 gramos por cada mol. Esto lo tenemos que multiplicar por la masa de solvente, que son 1288.816 gramos. Pero recuerden que esa masa de solvente tiene que estar expresada en kilogramos. Por lo tanto, vamos a dividir la masa de solvente, que son 1288.816 gramos, dividido entre 1000. Cuando nosotros hacemos esta división, automáticamente este valor se convierte a kilogramos, y eso nos da de 1.288.8 kilogramos. Ya tenemos la masa de solvente expresada en kilogramos. ¿Por qué dividimos entre 1000? Porque recuerden que en 1000 gramos existe un kilogramo. Gramo y gramo nos da la unidad, y el kilogramo pasará a la parte de arriba, que es como nos queda. Vamos a hacer el análisis dimensional. El gramo y el gramo nos dan la unidad. Este mol pasará a la parte de arriba y nos quedarán mol por kilogramo, que son las unidades de la molalidad. ¿Cuánto nos da ese valor para la molalidad? Eso nos da un valor de 0.4831 moles de soluto por cada kilogramo de solvente. Y ustedes tal vez tengan la siguiente pregunta. En esta masa de solvente, ¿ya estamos contemplando la masa de agua que trae el soluto? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque la masa de solvente está constituida de la masa de agua que trae el soluto y también la masa de agua
que nosotros añadimos para preparar dicha solución. Es por eso que estamos utilizando la masa de solvente, ya que involucra a las dos. Y con eso damos por finalizado el inciso B. Vamos a pasar con el inciso C. El inciso C nos pide determinar la fracción masa de soluto. ¿Cómo determinamos la fracción masa de soluto? Para eso tenemos la fórmula de fracción masa. La fracción masa de nuestro soluto será igual a la masa del soluto dividido entre la masa de solución. Si se dan cuenta, la masa de soluto es un dato que ya conocemos, la masa de solución también es un dato que ya conocemos, por lo tanto vamos a sustituir. Serán 101.184 gramos dividido entre 1390 gramos. Gramo y gramo nos da la unidad. ¿Cuánto nos da el valor para la fracción masa del soluto en la solución? Nos da un valor de 0.07279. Y ya conocemos la fracción masa de soluto que existe en la solución. ¿Cómo determinamos el porciento masa? El porciento masa de nuestro soluto será igual a la fracción masa del soluto multiplicado por 100, es decir, 0.07279 multiplicado por 100. Eso nos da un valor de 7.279%. Antes de finalizar este video, quiero darles una fórmula simplificada que nos relaciona a la molalidad y a la fracción masa de nuestro soluto de acuerdo al siguiente análisis. Para empezar, nosotros sabemos que la molalidad es igual a la masa de soluto dividido entre el peso molecular de nuestro soluto multiplicado por la masa de solvente, y esto expresado en kilogramos. Si nosotros colocamos la fórmula de la fracción masa de nuestro soluto, que es la masa de nuestro soluto entre la masa de solución, vemos que no se asemejan para nada. Sin embargo, esta fracción masa de soluto la podemos expresar de la siguiente forma. Sabemos que la masa de solución es igual a la masa de soluto más la masa de solvente. Si nosotros despejamos la masa de solvente, tenemos lo siguiente: la masa de solvente es igual a la masa de solución menos la masa de soluto. Esta ecuación que tenemos aquí la podemos sustituir en la masa de solvente que tenemos en la molalidad. ¿Cómo nos quedará? Nos quedará que la molalidad es igual a la masa de nuestro soluto dividido entre el peso molecular de nuestro soluto, y esto multiplicado por la masa de solución menos la masa de soluto. Vemos que se está asemejando un poco a la fracción masa de soluto. Sin embargo, todavía hay que hacer ciertos arreglos. ¿Cómo hacemos esos arreglos? De la siguiente forma. Si yo multiplico por 1 sobre la masa de solución y abajo por 1 sobre la masa de solución, tendremos el siguiente resultado. Molalidad será igual, masa de soluto es como si tuviera aquí abajo un 1, entonces masa de soluto por 1 y 1 entre la masa de solución, nos quedará la masa de soluto entre la masa de solución. Y todo esto dividido entre ¿cuánto? Lo mismo pasa aquí, es como si todo esto estuviera entre 1. Nos quedará como el peso molecular de nuestro soluto entre la masa de solución multiplicado por la masa de solución menos la masa de soluto. Si ustedes se dan cuenta, la masa de soluto entre la masa de solución, ¿a qué es igual? Es igual a la fracción masa de soluto
dentro de la solución. Por lo tanto, la molalidad será igual a la fracción masa de nuestro soluto dividido entre ¿qué cosas? Vamos a desarrollar esta operación. Nos quedará peso molecular del soluto por la masa de solución dividido entre la masa de solución. Esto menos peso molecular de soluto entre masa de solución por masa de soluto nos quedará como la masa de soluto multiplicado por el peso molecular de nuestro soluto dividido entre la masa de solución. Ok, ya tenemos una estructura que se está asemejando un poco más a la fracción masa de soluto. Masa de solución entre masa de solución nos dará 1. Es decir, que esto nos da como fracción masa de soluto será el peso molecular de nuestro soluto, ya que esto es 1, quedará de la misma forma, menos la masa de soluto entre la masa de solución por el peso molecular del soluto. Simplemente separamos esta fracción. ¿Eso qué quiere decir? La masa de soluto entre la masa de solución nos sigue quedando que es la fracción masa de soluto. Vamos a sustituir entonces esa fracción masa de soluto en esta expresión. ¿Cómo nos quedará? Sustituyendo la fracción masa de soluto, tenemos que la molalidad es igual a la fracción masa de nuestro soluto dividido entre el peso molecular de nuestro soluto menos la fracción masa de nuestro soluto multiplicado por el peso molecular de nuestro soluto. Y ya tenemos entonces la molalidad en función de la fracción masa de nuestro soluto. Vamos a hacer un reajuste para que nos quede una fórmula más condensada. La molalidad será igual a la fracción masa de nuestro soluto dividido, si nosotros factorizamos el peso molecular del soluto, nos quedará como el peso molecular de nuestro soluto que multiplica a 1 menos la fracción masa de nuestro soluto. Y ya tenemos a la molalidad en función de la fracción masa de nuestro soluto. Sin embargo, nosotros sabemos que la fracción masa de soluto es adimensional. ¿Quién le va a dar entonces las unidades a esta molalidad? Las unidades se las va a dar el peso molecular de nuestro soluto. ¿Qué unidades va a tener el peso molecular de nuestro soluto? El peso molecular de nuestro soluto tiene unidades de gramos por cada mol. Pero la molalidad, a su vez, tiene unidades de moles por cada kilogramo. Si eso es cierto, entonces este mol sí nos interesa que se quede. Sin embargo, este gramo no nos interesa. Nos interesa que se quede en kilogramos. Vamos a multiplicar esa fórmula por 1000 gramos por cada kilogramo. Y así anulamos este gramo del peso molecular del soluto y ya nos queda entonces la fórmula de la molalidad en función de la fracción masa de nuestro soluto, y es una fórmula que es conveniente que la anoten en su formulario. Vamos a comprobar si es cierto que esa fórmula es correcta. Vamos a partir entonces de la fracción masa de nuestro soluto. Si es correcta esta fórmula, con esta fracción masa nos tiene que dar este valor de la molalidad. Vamos a sustituir. La molalidad será igual a 0.07279 dividido entre el peso molecular de nuestro soluto, que es 162.5 gramos por cada mol, y esto multiplicado por 1 menos 0.07279, y esto multiplicado por 1000 gramos por cada kilogramo. Análisis dimensional, gramo y gramo nos da la unidad.
este mol pasará a la parte de arriba y este kilogramo se quedará en la parte de abajo. ¿Cuánto nos da? La molalidad. Esto nos da un valor de 0.4831 moles por cada kilogramo. Y con esto comprobamos que la fórmula que nos relaciona a la molalidad y a la fracción masa de nuestro soluto en la solución es correcta. Con esto damos por terminado este problema. Si te ha gustado, no olvides compartirlo para que más gente pueda beneficiarse con este material. No olvides que la solución de este problema la tienes acá abajo en la descripción en formato PDF. No olvides suscribirte y dejar tus dudas en la caja de comentarios. Recuerda que en iQuímica hacemos tu educación más amena. Nos vemos hasta la próxima.